Muy buenas tardes nuevamente con ustedes, estudiantes de segundo de secundaria. Vamos a continuar nuestro estudio relacionado a la historia desde Bolivia, desde su fundación hasta nuestros tiempos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la Guerra Federal, ¿ya? Ese periodo que vivió nuestro país en el año 1898-1899. Un conflicto que vive nuestro país internamente. Cuando hablamos de guerra civil federal, estamos hablando de un conflicto que se genera en el interior de un país. Fíjense ustedes, una guerra se lo hace con otros países. Cuando es una guerra civil, nos referimos a enfrentamiento entre ciudadanos de un mismo país, pero que están divididos por alguna circunstancia. Entonces, fíjense ustedes, la Guerra Civil Boliviana, o Guerra Federal, como también se la denominó en el año 1898-1899, fue un enfrentamiento entre el norte, que se lo denominaba los liberales de la ciudad de La Paz, el departamento de La Paz, contra el sur, conservadores de Sucre. Y este levantamiento armado civil se lo lleva adelante por el liderazgo de Bolivia, que culminó, por supuesto, en la derrota del oficialismo y la transformación de La Paz en la sede de dos de los poderes que se encontraban en Sucre. Estamos hablando del poder ejecutivo, el poder legislativo. Hemos hablado nosotros al principio del estudio de la creación de la República de Bolivia, que se conforma este Estado con cuatro poderes: el poder ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Estos cuatro poderes, por ley denominada ley de erradicatoria, se instalaron en Sucre y como capital de la nueva república. Bien, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de este conflicto armado que vive el departamento de La Paz y el departamento de Chuquisaca. Fíjense ustedes, cuando hablamos de la Guerra del Pacífico, la última batalla que se lleva adelante en este conflicto armado que vivimos con Chile es la batalla del Alto de la Alianza. Bien, Bolivia es derrotada en este enfrentamiento con Chile, perdiendo la guerra de esta manera, la Guerra del Pacífico como la denominamos. Entonces, a raíz de la pérdida de este conflicto y por supuesto con consecuencias territoriales, existe una división entre la población boliviana. Estamos hablando de los ciudadanos que vivían en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, y los de Sucre, del departamento de Chuquisaca. En este sentido, los paceños fueron denominados los guerristas y los chuquisaqueños o sucrenses pacifistas. Así se denominaron estos dos grupos. Los guerristas entonces eran los liberales, encabezados por Narciso Campero y Eleodoro Camacho, comandante en jefe del Estado Mayor respectivamente de las fuerzas perú-bolivianas, derrotadas, como decíamos, en el Alto de la Alianza el año 1880. Tenían en La Paz como su sede fuerte, ¿no es verdad?, para comandar este país. Y los pacifistas, que eran los de Chuquisaca, los de Sucre, los conservadores, a la cabeza de Aniceto Arce y Mariano Batistas, entre otros personajes, por supuesto, que tenía la ciudad de Sucre. Fíjense, estos son los líderes de este conflicto armado. ¿Qué pasaba? Había discrepancias regionales, hubo una crisis por falta de condiciones culturales, económicas, políticas, ideológicas. Se generó una crisis generalizada. Por lo tanto, había una rivalidad entre estos dos frentes. Sucre, la capital de la nueva república, tenía 20.907 habitantes y La Paz tenía 52.697 habitantes. Entonces, fíjense ustedes, La Paz era una ciudad de mayor crecimiento, en La Paz se producía de todo, era generadora de la economía, mientras que Sucre simplemente era el administrador de la cosa pública. Estaban, por supuesto, los cuatro poderes del Estado, ¿no es verdad? Bien, fíjense ustedes de que
mediante ley del 1 de julio de 1826, como habíamos dicho anteriormente, el Congreso le da como padre de la patria a Simón Bolívar y dice de que la capital de la República iba a ser Sucre y que los poderes del Estado iba a ver dónde se iban a poner, pero los sucrenses se adelantaron y empezaron a construir la sede de los 4 poderes del Estado. Entonces, así se genera esta situación entre La Paz y Sucre, unas rivalidades entre líderes bolivianos. Yo les hablaba de la ley de radicatoria, ¿no es verdad? Entonces, la ley de radicatoria establecía por disposiciones legales que la permanencia fija del Poder Ejecutivo quedaba en Sucre, ¿ya? A través de esta ley, entonces, que Sucre se constituye como la capital de la República. Esto es lo que no querían permitir los políticos y líderes paceños. Bien, se realiza un gran cabildo, el nombre que recibe esta masiva reunión en la ciudad de La Paz y el Alto Bolivia, realizada el 22 de julio del 2007, donde aproximadamente 2 millones de habitantes de la ciudad de La Paz y el Alto refrendaron la permanencia de la sede de gobierno en esta ciudad bajo el lema "La sede no se mueva". Ustedes se van a recordar, ¿no es verdad? Este gran cabildo, reciencito nomás, no tan recién, pero está en nuestros tiempos donde los chuquisaqueños no querían que se mueva la sede de gobierno. Entonces, fíjense ustedes, la pelea que hay entre los bolivianos es por la sede de gobierno y la administración de los 4 poderes del Estado. Los guerristas o liberales, como se llamaron a los líderes paceños, se apoyan en esta guerra civil para arrebatarle a Sucre 2 poderes del Estado con ayuda de líderes indígenas campesinos. En este caso aparece el temible Pablo Zárate Vilca, así se lo denominó, ¿verdad? Entonces, fíjense, los indígenas cansados de los abusos, del maltrato, de la discriminación, de la marginalidad de que eran objeto por parte de los que administraban el Estado boliviano, en este caso los conservadores de Sucre, deciden ayudarse y unirse a la lucha con los liberales paceños para revertir esta situación y arrancarle los poderes del Estado al departamento de Chuquisaca. Se firman, por supuesto, diferentes acuerdos, entre ellos es devolverle las tierras, darle prioridades en la administración del Estado y un sinnúmero de promesas que le hacen los liberales a los líderes indígenas, entre ellos estaba Zárate Vilca, ¿no es verdad? Entonces, por supuesto, una vez consolidada los 2 poderes que le logran arrebatar a Sucre, los paceños, se rompen o se olvidan de cumplir estas promesas a los indígenas. Entonces, por supuesto, los indígenas molestos, ¿no es verdad?, exigían la restitución de sus tierras, querían no ser tratados como las minorías, en fin, un sinnúmero de demandas que ellos exigían. Posteriormente, entonces, fíjense ustedes, Vilca entra a Oruro, en todo caso, con 50.000 quechuaymaras a los que encabezaba para llevar adelante este arrebatamiento, digámosle así, de las promesas que les habían dado antes de la guerra civil federal acá en Bolivia. Por supuesto, los paceños no acceden, se hacen la burla de los indígenas y ahí empieza nuevamente una lucha por parte de los indígenas para poder reivindicarse, tomando en cuenta de que habían sido burlados por un grupo boliviano. Entonces, más adelante, por supuesto, en otro tutorial vamos a hablar un poquito sobre cuál es la lucha que encabezan los indígenas ante este periodo, esta situación de burla por la que fueron objeto de los líderes paceños del año 1889-1890. ¿Ya?
vamos a, por supuesto, tocar relativamente la historia que está marcada en las líneas, en las páginas de nuestra hermosa República. Hasta otra oportunidad.